Muy buenos días a toda la familia Restauración Familiar. En este precioso domingo que hoy inicia, tenemos nuestra lectura bíblica del día. Nos corresponde leer el capítulo 49 y capítulo 50 del libro de Jeremías. Y vamos a empezar haciendo una oración a Dios. Gracias por lo que ha significado todo este esfuerzo de poder poner en las redes sociales la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios. Es importantísima la palabra de Dios porque nos limpia el corazón, nos aumenta la fe, nos hace creer y nos quita el temor. Así que la palabra de Dios ha significado bendición para muchas personas y agradecemos todo su apoyo a este esfuerzo. Síganos apoyando, síganos viendo en las redes sociales y síganse nutriendo de la palabra de Dios. Vamos a hacer esta oración. Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesús, rogamos que tu palabra esté haciendo lo que tú quieras, que edifiques, consueles, fortalezcas, que animes, que bendigas, que en todo tu palabra ilumine los ojos y la vida de cada una de las personas que puedan ver estos videos y que escuchen tu palabra. Te agradecemos, te amamos, te bendecimos. Bendecemos este día y a cada una de las personas, tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bien, comenzamos con nuestra lectura y dice la palabra de Dios así. Capítulo 49 de Jeremías. Profecía de los amonitas. Acerca de los hijos de Amón, así ha dicho Jehová: ¿no tiene Israel hijos? ¿No tiene heredero? ¿Por qué Milcom ha desposeído a Gad y a su pueblo, y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? Por tanto, vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Rabá de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas a fuego, e Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos, ha dicho Jehová. Lamenta, oh Hesbón, porque destruida es Jai. Clamad, hijas de Rabá, vestíos de cilicio, endechad, y rodead los vallados, porque Milcón fue llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz, la que confía en sus tesoros, la que dice: ¿quién vendrá contra mí? He aquí yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores, y seréis lanzados cada uno derecho hacia adelante, y no habrá quien recoja a los fugitivos. Y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Bueno, nosotros recordamos que los hijos de Amón siempre estuvieron en contra del pueblo de Dios y siempre quisieron destruirlos. Ahora Dios profetiza que ellos finalmente serán destruidos. Amón no solamente como un pueblo o como algo histórico, sino como un espíritu del mal que siempre está en contra del pueblo de Dios y que quiere destruir al pueblo de Dios. Finalmente Dios hará esa justicia para todos aquellos espíritus malos, amonitas, que quieran destruir al pueblo de Dios. Dios finalmente hará huir a esos espíritus y los destruirá. Continuamos con la lectura. Profetía sobre Edom. Acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Huid, volveos atrás. Habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Esaú
traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Si vendimiadores hubieran venido contra ti, ¿no habrían dejado rebuscos? Si ladrones de noche, ¿no habrían tomado lo que les bastase? Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz, beberán ciertamente. ¿Y serás tú absuelto del todo? No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. Porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. La noticia oí de que Jehová había sido enviado mensajero a las naciones, diciendo, juntaos y venid contra ella y subid a la batalla. He aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó, y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom, y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Del estruendo de la caída de ellos la tierra temblará, y el grito de su voz se oirá en el mar rojo. He aquí que como águila subirá y volará, y extenderá sus alas contra Bosra, y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustias. Bueno, tenemos aquí que la palabra de Dios habla acerca de Edom, un pueblo que siempre odiaba al pueblo de Dios y que no quiso perdonar, que siempre guardó rencor y ese rencor le carcomió el alma. Finalmente dice Dios que no podrá esconderse y que caerá sobre él el juicio. Nunca aprendió a perdonar a su hermano Jacob y cargó siempre ese odio contra sus hermanos. Nosotros siempre tenemos que tener ese amor hacia nuestros hermanos, perdonar y no ser como Edom, que siempre odió y le transmitía ese odio de generación en generación, de hijos a hijos. Pasaron muchos años y los de Edom seguían odiando al pueblo de Israel. Por eso Dios finalmente describe que dejará de ser nación. Continuamos profecías sobre Damasco. Acerca de Damasco se confundieron Amat y Arfat, porque oyeron malas nuevas, se derritieron en aguas de desmayo, no pudieron sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. ¿Cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Y haré encender fuego en el muro de Damasco y consumirá las casas de Ben-Hadad. Aquí tenemos también, una profecía sobre Damasco, ¿verdad? Uno de sus tantos reyes fue Ben-Hadad, que tenía un palacio grande, pero Damasco iba a ser destruida. Esto sucedió, ¿verdad? Cuando Nabucodonosor fue contra esta ciudad. Sin embargo, las cosas que pasaron en la Biblia, Dios nos ha enseñado que se repiten en lo futuro. Y vemos nosotros el sufrimiento de Siria, ¿verdad? De Damasco, por todas estas cosas. Y bueno, pues se cumple la palabra de Dios acerca de las naciones. Continuamos, profecías sobre Cedar y Azor. Acerca de Cedar y de los reinos de Azor, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así ha dicho Jehová: levantaos, subid contra Cedar, y destruid a los hijos del oriente. Sus tiendas y sus ganados tomarán, sus cortinas y todos sus utensilios y sus camellos tomarán para sí, y clamarán contra ellos: miedo alrededor, huid, idos muy lejos, habitad en lugares profundos, oh moradores de Azor, dice Jehová, porque tomó consejo contra vosotros Nabucodonosor, rey de Babilonia, y contra vosotros ha formado un designio. Levantaos, subid contra una nación pacífica que vive confiadamente, dice Jehová, que no tiene puertas ni cerrojos, que vive solitaria. Serán sus camellos por botín y la multitud de sus ganados por despojo, y los esparciré por todos los vientos, arrojados hasta el último rincón, y de todos los lados les traeré su ruina, dice Jehová. Azor será morada de chacales, soledad para siempre. Ninguno morará allí, ni la habitará hijo de hombre. Y así ha sucedido hasta el día de hoy. Profecías sobre Elam. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Bien, aquí termina el capítulo 49 con profecías y juicios contra las naciones vecinas de los hijos de Israel, y que se fueron cumpliendo, ¿verdad?, en el tiempo de Nabucodonosor, en el tiempo de los persas, después de los babilonios, de todas estas cosas que profetizó Jeremías. Pasamos al capítulo 50. Profecías sobre Babilonia. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis. Decid: tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar,
Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban los devoraban, y decían sus enemigos: no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Huid de en medio de Babilonia, y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente, diestro, que no volverá vacío. Y Caldea será para botín, todos los que la saquearen se saciarán, dice Jehová. Porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como novilla sobre la hierba y relinchasteis como caballos. Vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio a luz. He aquí será la última de las naciones, desierto, sequedal y páramo. Por la ira de Jehová no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Poneos en orden contra Babilonia alrededor, todos los que entesáis arco. Tirad contra ella, no escatiméis las saetas, porque pecó contra Jehová. Gritad contra ella en derredor. Se rindió. Han caído sus cimientos. Derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Destruid en Babilonia al que siembra y al que mete hoz en tiempo de la siega. Delante de la espada destructora cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá hacia su tierra. Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria. Y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo, y en Basán, y en el monte de Efraín, y en Galaad se saciará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Sube contra la tierra de Merataim, contra ella y contra los moradores de Pecot. Destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Estruendo de guerra en la tierra, y quebrantamiento grande, cómo fue cortado y quebrantado el martillo de toda la tierra. Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones. Te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa porque provocaste a Jehová. Abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es la obra de Jehová Dios de los ejércitos en la tierra de los caldeos. Venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas y destruidla, que no le quede nada. Matad a todos sus novillos, que vayan al matadero. ¡Ay de ellos! Pues ha venido su día, el tiempo de su castigo. Voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sión las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Haced juntar contra Babilonia flecheros y a todos los que entesan arco. Acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno. Pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas,
y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice Jehová. He aquí, yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Y encenderé fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel, y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El Redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra, y turbar a los moradores de Babilonia. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Espada contra los adivinos, y se entontecerán, espada contra sus valientes, y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus carros, y contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres. Espada contra sus tesoros, y serán saqueados. Sequedad sobre sus aguas, y se secarán porque es tierra e ídolos, y se entontecen con imágenes. Por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales, morarán también en ella polluelos de avestruz, nunca más será poblada, ni se habitará por generaciones y generaciones. Como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. He aquí viene un pueblo del norte y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Arco y lanza manejarán. Serán crueles y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar, y montarán sobre caballos. Se presentarán contra ti como hombres a la pelea, oh hija de Babilonia. Oyó la noticia al rey de Babilonia, y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja la encargaré. Porque ¿quién es semejante a mí, y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que pueda resistirme? Por tanto, oíd la determinación que Jehová ha acordado contra Babilonia, y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán, y destruirán sus moradas con ellos. Al grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló, y el clamor se oyó entre las naciones. Amén. Aquí termina el capítulo 50 del libro de Jeremías, hablando de Babilonia. Nosotros sabemos que Babilonia representa la falsa religión, la falsedad, el engaño, y vemos cómo Dios profetiza sobre el engaño, que será destruido, que espada perseguirá a sus hombres, sus posesiones, su tierra, ¿verdad? La espada simboliza la muerte. Entonces, profetiza también que el pueblo de Dios será rescatado de allí, y que Dios hará estos juicios en Babilonia porque Él quiso hacer mal a las naciones de la tierra, y Dios hará estos juicios con ella. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Estamos contentos con la palabra de Dios. Aprendemos mucho de su palabra y eso edifica nuestras vidas. La Biblia dice ahí en Juan que el primer milagro del Señor Jesús fue convertir el agua en vino. Y Jesús no hizo el vino de la nada, sino que Jesús hizo el vino del agua. El agua simboliza la palabra de Dios, ¿verdad? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿verdad? La palabra de Dios limpia.
Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es llenar nuestras tinajas de agua, de la palabra de Dios. Y con eso Dios tiene ese... tiene él esa respuesta al que ha llenado su tinaja de agua, de convertirla en vino que simboliza el Espíritu Santo, el regocijo, el gozo para su vida. Entonces el llenarnos de la palabra de Dios, finalmente el Señor trabajará en nosotros y nos llenará de su Espíritu y traerá gozo y bendición a nuestras vidas. Hacemos una oración para terminar esta lectura. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque nos permites leer tu palabra y ser llenos de palabras de vida, palabras que edifican. Bendigo a tu pueblo, a tu iglesia, a cada uno de tus hijos que siguen estas lecturas, Padre. Que tu gracia y tu bendición sea sobre de ellos, que sus tinajas sean llenas de esa agua, Padre, y con tu poder conviertas esa agua en vino en sus vidas, que simboliza la alegría, el gozo, la llenura del Espíritu Santo, el poder, el resplandor, el brillo en su ser, Padre. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermosa familia y amigos que nos siguen, que Dios me los bendiga. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.